7 de la mañana, 37 minutos. Bueno, esta mañana tenemos que platicar rápidamente acerca del proceso electoral. Y tenemos que hablar con diferentes fiscales de agrupaciones políticas y que básicamente han tenido serios problemas. Y se han encontrado con serios problemas, al igual que nos hemos encontrado todos, creo yo, con los cambios de la ley electoral y de partidos políticos del 2016. Un problema que estamos enfrentando de cara a este 16 de junio que vamos a vivir de la votación que se va a tener en nuestro país y por supuesto de esta primera vuelta. Voy a permitir de que ellos se presenten cada uno como lo hacemos en el colegio, dijo un amigo. Son tantos los fiscales que uno dice y son tantos los candidatos que uno dice poco a poco los vamos conociendo. Por favor. Del partido político Avanza. Perfecto. Ramón Ávila, del partido Productividad y Trabajo. Ramón, bienvenido. Gracias. Buenos días, Emerson García, del partido Todos. Bueno, empecemos por el partido Avanza. ¿Qué problemas ha encontrado el partido Avanza en todo lo que está ocurriendo en este proceso electoral? Porque entiendo que el problema que están teniendo lo tienen todos los partidos políticos, pero ¿cuál es el principal que ustedes han encontrado hasta el momento y hasta la fecha? Bueno, yo creo que el principal problema que encontramos fue el faltar al espíritu de la ley, ya que cuando se hicieron las reformas a la ley electoral se buscaba equidad e igualdad, pero lamentablemente vino a ser unas reformas limitativas, no solo en el factor tiempo, sino que también el factor de trámites internos dentro del registro de ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral. Para decirles de que hasta la semana antepasada nos entregaron las últimas credenciales. Tenemos algún recurso de amparo pendiente de resolución y ya estamos a 12 días de las elecciones y todavía hay incertidumbre. Incertidumbre no solo de mi partido, sino de toda la población. Tengo la oportunidad de haber salido este fin de semana al interior y preguntarle a la gente si conoce realmente quiénes son sus candidatos y la respuesta era no. ¿Debido a qué? Que las limitaciones que nos pusieron fueron demasiadas, al extremo de que no pudimos hacer ningún uso de una valla publicitaria. Supuestamente nos habían asignado 8 vallas, pero nunca se nos mostró un contrato con las empresas. Lo estuvimos requiriendo en el Pleno para poder ver encontrarle una solución, ya que las empresas querían cobrar 3 veces más el valor de la manta que publicitaria. Ahora, no pudieron usar ninguna valla, o sea, esto me llama la atención. ¿Ustedes como agrupación política usaron alguna valla? No, tampoco porque las reglas de juego cambiaron. Ahora bien, Guillermo, nosotros como PPT estamos conscientes que es el primer experimento que se da con la modificación de la ley, pero sí sucede mucha flexibilidad donde nosotros no somos un partido pequeño, tenemos 28,000 afiliados, pero somos un partido con limitaciones y esas limitaciones lógicamente se han extendido a beneficio de los partidos que ya existen. Hoy la prueba más grande, por ejemplo, lo que tenemos, si lo traducimos a un problema actual y práctico, le diría, cómo hay candidatos presidenciales que están fuera de la contienda y siguen haciendo proselitismo y siguen usando publicidad sin que el tribunal tenga los dientes o las herramientas para poder decir o no querer hacerlo, que sería parte de la voluntad que el tribunal tendría que tener para corregir estas situaciones. Yo he escuchado descaradamente hasta candidatos presidenciales decir, prefiero pagar la multa, pero que no se me retire la publicidad porque nos haría más daño. Eso va en contra de estos principios, precisamente que el compañero de Avanza mencionaba, porque está repercutiendo muy duro para los partidos que buscamos esa primera oportunidad de poder servir. Emerson, el tiempo se acabó para arreglar este tema. Ya no da tiempo, ¿no? No, ¿Ustedes han tenido el mismo problema? Sí, de hecho, hablábamos ahora fuera de micrófonos, estamos a 12 días de que termine, 10 días y medio de la campaña. Y yo lo decía al inicio, la primera reunión que tuvimos como fiscales, y yo les decía certeza jurídica. Y les decía, si las reglas son claras, todo el proceso electoral se va a dar fácil, rápido y sin ningún contratiempo. El problema es que no tuvimos certeza jurídica. Y me refiero a los partidos políticos, a los votantes, es decir, los ciudadanos en general. Creo que el Tribunal Supremo Electoral le agarró el dedo a la puerta, creo que pensaron que les iba a dar tiempo, y al final se percataron, como decía el colega, que estábamos terminando la segunda fase, que era la de inscripciones, y ni siquiera habían definido cómo iba a ser el proceso de campaña. Uno de los mayores problemas ha sido precisamente el hecho de que no haya control de los candidatos en cuanto a, uno,
siguen haciendo campaña y ya no están inscritos, porque eso es un engaño a la ciudadanía, de hecho es fraude. O sea, ahí están de acuerdo los tres de No, que eso no debería estar pasando. Definitivamente. Sí. Eso es uno, y dos, que creo que también estamos de acuerdo y lo hemos manifestado los tres en las sesiones con los magistrados, es el tema de la pauta en redes sociales. Si bien es cierto, no estuvimos de acuerdo desde un inicio en que se dejara fuera la pauta en redes sociales porque debió haber sido más abierta, también estuvimos de acuerdo que si se iba a cerrar para todos. Y como ya lo decía Ramón con anterioridad, no puede ser posible que todos, en especial los partidos que estamos aquí representados y otros colegas, hemos sido cuidadosos en tratar de que nuestros candidatos no pauten en redes sociales para no incurrir en una sanción, pero por otro lado hay candidatos presidenciales que lo hacen todos los días, todo el día, todos los minutos, y no les importa. Entonces yo creo que en la certeza de la sanción está la eficacia de la norma. Y eso es lo más importante y lo que más le faltó al Tribunal Supremo Electoral. Como agrupación política, Avanza, ¿ustedes se sienten satisfechos con los cambios de la ley electoral? A ver, quiero entender algo. Por primera vez veo a los partidos políticos que están de acuerdo en muchos temas. Por primera vez. No siento a los fiscales aquí a tirarse los platos ni a señalamientos, al contrario, veo que todos dicen sí a lo que el otro está afirmando y se van complementando las demandas que tienen las agrupaciones políticas. Este efecto que ha causado las reformas al 2016 se decía que era en beneficio de una sola agrupación política, que era en favor de la UNE. Y la UNE ya empezó a decir, no, pues también nosotros tenemos problemas con algunos candidatos que no podemos posicionar, hay lugares donde no vamos a poder ganar porque no podemos hacer publicidad. ¿Ustedes en Avanza creen que les benefició, les afectó, que de un partido pequeño salió más damnificado? ¿Cómo lo ven al final? Definitivamente, porque cuando uno mira, lo decía al inicio, el espíritu de la ley era buscar equidad e igualdad. Pero si vamos un poquito a la historia, el proceso de estas modificaciones comienza en el 2013, lo concretan en el 2015 y lógicamente quienes aprueban esa norma, la mayoría eran de la UNE. Hay que ponerle nombre a todo ya, porque hemos estado, gracias a Dios, en este ejercicio electoral que llevamos como fiscales, ha habido una bastante empatía entre nosotros, hemos coincidido en mucho. Porque queremos un cambio real para Guatemala. No, yo decía, si el Congreso se manejara así, bueno, tendríamos otro país. Esperamos que el próximo Congreso sea así. Porque bueno, a ver si aprendieron la lección, pero siga, por favor, Pedro. Entonces, la intención es esa, precisamente. O sea, definitivamente no estamos conformes con esas reformas y lo platicábamos fuera de cámaras, de que una de las primeras iniciativas de ley de parte de nuestro partido va a ser reformar la ley electoral, pero hacerle reformas reales y que vengan al beneficio de la mayoría de los guatemaltecos y no de un sector. Ramón Ávila, del PPT. Una cosa buena de las reformas donde ustedes digan como agrupación política, qué bueno que hubo ese cambio, y una cosa nefasta que ustedes digan, si esto se repite en el próximo proceso electoral, apaguemos la luz y vámonos. Pero las dos caras de la moneda, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero que lo mencionábamos con el colega también es que el hecho de un techo presupuestario a nosotros como partido pequeño, que no tenemos ni siquiera derecho a deuda política, pues lógicamente nos permite poder medio posicionar lo que nosotros consideramos. Ahora, lo que vemos pésimo que yo sigo diciendo es, por ejemplo, ¿cómo hacemos para posicionar ese símbolo con los escasos recursos que se permiten y cuando ya hay partidos como la UNE que tienen 12 años de recorrido? Es decir, que la gente, nosotros sabemos que hay aldeas de Guatemala donde no llega ninguna clase de información, ninguna clase. Y esas aldeas lo que conocen es un símbolo que tienen metido o que recuerdan de hace 12 años. Y por otro lado, sigo pensando yo, los dientes del Tribunal Supremo para fiscalizar, porque todos los alcaldes siguen haciendo chinche con las municipalidades. Los alcaldes que están actualmente electos, los que hacen la función, siguen despilfarrando los bienes de la municipalidad en beneficio de sus campañas políticas. Y eso el tribunal no ha podido sostenerlo. De hecho, hay una parte en la última reunión, cuando yo recuerdo que un magistrado dijo, vamos a darle el listado de los candidatos inscritos y ustedes como fiscales van a tener que denunciar a quien no esté inscrito y que ustedes sean la voz para poder corregir esto. Los árbitros son ellos, no nosotros como fiscales, y son ellos los que ustedes son los jugadores, ¿no? Claro, entonces yo voy a marcar el penal, yo lo voy a tirar y yo lo voy a anular.
O sea, Entonces, que es como que el árbitro lee a los jugadores, miren, aquí están las tarjetas, ustedes se sacan y las es tarjetas. parte, Guillermo, es parte de la responsabilidad que nosotros vemos que nos la han tirado a nosotros. Es decir, si aquel se da cuenta de tal cosa, que lo diga, pero si no se da cuenta, hagámonos de la vista gorda y que las cuestiones pasen. Y esa flexibilidad, perdón, solo para terminar, esa flexibilidad nos está dañando mucho a los partidos, como yo decía, con pocos recursos económicos. Emerson, ¿a qué atribuyen ustedes de que el tribunal ha dicho, a ver, sean ustedes los fiscalizadores? Bueno, yo, con todo respeto, creo que es evidente que el Tribunal Supremo Electoral no ha querido, quiere quedar bien con Dios y con el diablo, y lo que ha tratado de hacer es dejarle la responsabilidad a los partidos políticos, es decir, a los fiscales que los representamos, y no tomar las decisiones para no afectar de alguna manera a algún candidato y entonces probablemente causar algún tipo de enemistad. Yo no quisiera pensar que es por tema de desconocimiento o que nunca lograron entender las reformas a la ley electoral, sino más bien, y creo que lo puedo asegurar, más bien creo que no quisieron quedar mal con nadie y lo que ellos quisieran es despertarse y que fuera 17 de junio. Esa es la verdad. Yo creo que ellos más que nadie quieren que termine este proceso electoral. Siento que se les fue de las manos, con todo respeto. Y creo que no se vale trasladarnos la responsabilidad a los partidos políticos, porque como tú bien lo dijiste, nosotros somos los jugadores en la cancha y ellos son el árbitro, y en realidad creo que no tomaron la responsabilidad que les correspondía. Estamos conversando con Ramón Ávila del PPT, Pedro Catalán de Avanza y Emerson García de Todos, fiscales de las agrupaciones políticas. La idea de esta conversación, al igual que ya la habíamos tenido en ocasiones anteriores con otros fiscales de otras agrupaciones políticas, era conocer cómo se ve el proceso electoral hasta el momento. Y le tengo que consultar a Pedro Catalán de Avanza, hasta el momento, ¿cómo ven el proceso electoral para lo que resta de días de cara a la primera vuelta? ¿Hay problemas todavía donde ustedes digan esto está poniendo en riesgo X punto de la primera vuelta? ¿Ustedes como Avanza, cómo lo ven? Sí, definitivamente, porque no se ha aplicado el principio de igualdad. Y retomo cuando decía de que el Tribunal Supremo Electoral tiene una inspectoría, tiene auditores de campo, y lo que decía ahorita acá el colega, de que nos dejan la responsabilidad a nosotros. Si nosotros no denunciamos, ellos no actúan de oficio. Y ellos deberían de hacerlo de oficio, porque hay delitos notorios, ¿verdad? Que se ven, los sacan ustedes los medios de comunicación, pero nada pasa si nosotros no lo denunciamos. Yo creo que ya en estos escasos días que quedan, lo que más preocupa es que la población sigue en incertidumbre, no sabe por quién votar. Sacan estadísticas, veo yo en las redes estadísticas falsas, porque un día sale uno con 23%, el otro día sale otro con la misma cantidad. No creo que de un día a otro la población cambie de percepción. Definitivamente creo que va a ser un ejercicio atípico, fuera de todo lo que hemos vivido durante los años democráticos, y esperando en Dios, ¿verdad?, que la población analice su voto, elija a la mejor persona que ellos consideren y que podamos enderezar este caminar político para una próxima oportunidad. Pedro, en temas logísticos, ¿les preocupa algo? ¿Hay alguna información que todavía está en el aire que el tribunal no haya entregado y que ustedes no lo tengan claro? Sí, por ejemplo, el manejo de los fiscales, que son de mesa. Hace ya más de un mes, un compañero fiscal ha estado insistiendo que digan cómo se van a manejar los fiscales, si son voluntariados, si van a entrar entre el gasto de campaña, si son gastos fijos. Pero el silencio sigue, o sea, nos dicen el próximo jueves, todavía tenemos que entrar a conocer en pleno. Yo creo que ojalá lo conozcan antes, como decía ahí mi amigo, antes del Día del Padre, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, ¿qué vamos a hacer? Estamos realmente atados, no hay respuestas concretas, todo es ambiguo, y eso el daño que ocasiona es, y lo que tememos es que haya un abstencionismo. ¿Por qué? Porque la población, al no saber hacia dónde va, mejor me quedo en casa, cómodo, veo por televisión el evento, porque no sé qué hacer o a quién marcar. Ramón Ávila del PPT, ¿a ustedes qué les preocupa de cara al 16 de junio? Bueno, yo pienso que hay que tener en cuenta que Guatemala tiene un problema cultural y somos muy olvidadizos, fácilmente se nos olvidan las cuestiones. Yo con la cuestión de la ley diría que lo principal que sería educar a nuestra gente para que pueda elegir, no se hizo y ni siquiera se piensa empezar a hacer, porque quien realmente tiene el poder ahora le interesa seguir bajo este sistema. Bajo esa premisa yo le diría que algo que me preocupa es que yo ya visoro el hecho nuevamente de acarreo de votantes, el hecho de pago de votantes en muchos municipios. Hoy actualmente ya se dice popularmente que ya hay alcaldes que están ofreciendo ciertas cantidades para fiscales, y como estos gastos no entran prácticamente dentro del techo de campaña,
sino se van como gastos de funcionamiento. Entonces todo el mundo va a tener la libertad de hacerlo y el tribunal va a ser incapaz nuevamente de poder fiscalizar eso. Esa es una clara ventaja. Estoy hablando de ese poder local, pero ese poder local que se traduce en diputaciones y lógicamente en presidencia y vicepresidencia. Emerson, ustedes tienen el mismo problema de la duda de qué pasa con los fiscales, van a deuda, van al techo de campaña, o sea, ustedes tienen esta deuda, ¿de dónde va esto de los fiscales? Sí, de hecho yo lo vengo mencionando desde hace 4 o 5 sesiones, porque precisamente también en el tema de la fiscalización, creo que ellos mismos, y es lo que te decía anteriormente, no han determinado cómo evaluar el tema del voluntariado. Yo les decía, ¿saben qué es lo que pasa? Creo que en Guatemala no estamos acostumbrados a partidos políticos de verdad, y cuando existen partidos políticos de verdad como el nuestro y como otros partidos, existe el voluntariado, si es la gente que de verdad nos sigue, y si nos vamos al local, son las personas que siguen al candidato alcalde, que lo quieren apoyar, pero que bajo ninguna circunstancia están siendo financistas. Y entonces te dice el Tribunal Supremo Electoral, todo este voluntariado que va a acudir a las mesas como fiscales a representar a X o Y partido, debe de ser financista. Creo que no han entendido el concepto del voluntariado político como sucede en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes lo han visto, los que han sido las elecciones en el país del norte. Al final es gente que se suma, que trabaja por un ideal y no lo hace precisamente por un pago. Entonces no te pueden obligar a ti. Es como funcionan las juntas receptoras de votos. Por supuesto, entonces yo no entiendo cómo pueden tratar de imponer un pago obligado a alguien que no lo está solicitando. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que a 13 días de las elecciones, todavía precisamente hace algunos días nos hace la invitación de que vamos a empezar a imprimir papeletas. Entonces, y dejen la impresión de las papeletas, o sea, además de que estamos empezando a hablar de la impresión de las papeletas, todavía pendiente de resolver algunos recursos. Si te recuerdas, hace unos minutos mencioné que creo que una de las reformas que hay que hacer a la ley electoral es dividir un poco las fases. Yo creo que sí hay que poner un límite con fechas, con días, con plazos, y decir, hasta aquí, el que está inscrito, bueno, y el que no llegó. Seguimos con incertidumbre, pedimos fecha para impresión de papeletas, no nos la dieron. Pedimos fecha límite para inscripción de candidatos y los que no se quedaran fuera, tampoco la dieron. Y si te das cuenta, lo repito, a 13 días de las elecciones, a 10 y medio que termina la campaña, y la incertidumbre sigue. ¿Qué decisión toman ustedes en Avanza, Pedro, con el tema de los fiscales? ¿Qué van a hacer? ¿Van a empezar ya a juntar a la gente? ¿Cuántos fiscales necesitan ustedes para validar este proceso electoral? Sí, si en total buscáramos poner uno por mesa, son más de 22,000 fiscales. Pero nosotros estamos optando una técnica en donde hay candidatos a alcaldía que existan en todas las mesas, y donde no tenemos a candidatos va a haber uno por 2 mesas o uno por centro. Eso nos viene a minimizar aproximadamente a unos 10,000 o 15,000 fiscales. ¿Ya tienen a esas 10,000, 15,000? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando, como decía Emerson, en voluntariado. Nosotros creemos que la política del siglo XXI ya no es con pagos. O sea, la política del siglo XXI, y lo miramos a nivel mundial, son voluntariados reales, trabajan en base a la fraternidad, es uno de los principios básicos que nosotros estamos moviendo, y la gente está deseosa de participar. Te digo, pero la duda es si pueden ser por voluntariado o si hay que pagarles. Eso entiendo yo que es la duda. Sigue la duda porque no nos la define el tribunal. O sea, nosotros lo estamos manejando como voluntariado porque la gente tiene la intención de apoyarnos. ¿Y qué pasa si hay que pagarles? Pero si no tenemos la plata, ¿cómo nos van a obligar a pagar? Yo creo que esa es una la duda. acción voluntaria. O sea, ¿qué pasa en este caso? Sí. O sea, ustedes necesitan 11,000 personas. Exacto. ¿Ustedes en PPT cuántas necesitan? Es sinónimo. 11,000. ¿Ustedes en todos? Igual. 11,000. Bueno, 11,000. No, tendrían que ser un poquito más. 22 es el total, pero te digo, estamos manejando. Pero no van a tener 22. Sí. ¿Van a tener 22 algunos? No. En todos promedio 15,000, probablemente 15,000. 15,000 ustedes y 11,000 los demás partidos. Bueno, a ver, si mañana el tribunal les dice, señores, le tienen que pagar a esta gente, ¿se les cae ese número de fiscales que ustedes van a poner en las mesas? ¿Empiezo por Avanza? Definitivamente no, porque la gente, yo pienso que para eso existe una declaración jurada. O sea, no te pueden obligar a hacer un acto que no sea voluntario. O sea, no puede venir un auditor a decirte páguele si la gente no lo quiere recibir. Entonces nosotros vamos ahí sí que vamos a recurrir a la ley, a la Constitución Política de la República, donde hay una libertad de asociación y manifestación. Yo creo que las reformas a la ley tampoco lo establecen. Automáticamente los señores magistrados en algunos momentos pasan a ser legisladores, porque ellos empiezan a emitir normas que no están dentro de la ley. Eso pasó con la cuestión de los medios de comunicación, lo debatimos muchos días allá en el tribunal,
de que las redes no son medios de comunicación. ¿Y qué pasa? La CC nos da la razón, pero la da 8 días o 10 días antes de que comience el proceso electoral. O sea, el día viernes publican la inconstitucionalidad en relación a que las redes no son medios de comunicación. Entonces yo creo que lo que está sucediendo, lo que decía Emerson, los tiempos están muy pegados, muy corridos, que no da la oportunidad de traslaparse y que puedan ser efectivos. Porque ahorita no nos sirve la resolución de la CC a estas alturas, porque en 8 días vamos a poder nosotros hacer las contrataciones o poder emitir una publicidad abierta para poder dar a conocer a nuestros candidatos. Imposible, ya no da tiempo. PPT, ¿qué harían si mañana les dicen tienen que pagar los fiscales? Bueno, en primer lugar, Guillermo, hay que ser claros. La propia ley electoral establece que quien pone a sus personeros para dar el respaldo y el cumplimiento a los resultados y validez es el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros como guatemaltecos deberíamos de confiar en que el Tribunal Supremo Electoral tenga realmente los resultados transparentes que nosotros necesitamos, porque ellos son los obligados, vuelvo nuevamente. Ahora, esto de pagar fiscales se volvió un clientelismo. Antes no se pagaban fiscales, pero se empezó a dar para que los partidos aparentemente dieran la idea de que tienen más peso, aparentemente tienen más plata, aparentemente al fiscal que le llevan Burger King es mejor que el que le llevaron panitos con pollo domésticos. Entonces todas estas cuestiones se volvieron clientelares. ¿Cuánto fiscal hay que amanece el día de las elecciones a ver qué partido le da más y al final ni siquiera vota por el partido porque ni siquiera sabe cuál es el símbolo que va a cuidar? Entonces nosotros estamos sabidos y concebidos. El tribunal no nos puede decir a nosotros paguen o no paguen. El tribunal no lo puede hacer, y lo que nosotros estamos haciendo, lógicamente, vamos a poner coordinadores de centros, que es lo que más a la mano nos queda, para poder utilizar y ser más efectivos en cuanto a los recursos que tenemos. Emerson, si mañana el tribunal les dice páguele a los fiscales. No les pagamos. No, esa es una decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido. No se le va a pagar a ningún fiscal. Creo que, como lo decían los colegas, al final es una mala práctica que se viene dando y ya lo vimos, es lo que generó el primer caso de financiamiento electoral ilícito con el partido que actualmente está en el gobierno, y fue así como comenzó el tema, y creo que están malinterpretando y están tratando de resolver un problema creando otro problema. Entonces la respuesta es no, nosotros no vamos a pagar fiscales, creemos y confiamos en el voluntariado y en la convicción que tiene la gente a través del partido. Estamos conversando con Pedro Catalán, fiscal de Avanza, Ramón Ávila, fiscal del PPT, y Emerson García, fiscal de Todos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, bueno, les tengo que preguntar cuál es el mayor temor de cara al 16 de junio, el día de las elecciones. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. 8 de la mañana, 3 minutos, continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Hay diversos problemas que está enfrentando el proceso electoral como tal y las agrupaciones políticas. Hay dudas en el ambiente. A estas alturas, honestamente, pensé, y creo que pensamos en la Red Noticias, que ya las dudas iban a estar resueltas, que no iba a haber un ambiente de incertidumbre por lo que está pasando. Pero parece que esa incertidumbre se mantiene de cara al 16 de junio. Esperemos que las dudas se logren resolver para que este proceso sea lo que todos queremos, un éxito. Me acompaña esta mañana Pedro Catalán del Partido Avanza, Ramón Ávila del Partido PPT, Emerson García del Partido Todos, a quien agradezco de nuevo el estar con nosotros a través de la red 106.1, nuestras frecuencias a nivel nacional, y en simultáneo y completamente en directo a través de la red televisión para todo el país. Vamos rápidamente, les dejaba una pregunta sobre la mesa antes de ir a la pausa, y es el principal temor que tienen de cara al 16 de junio. Inicio por Pedro Catalán de Avanza. Sí, yo creo que el mayor temor para nosotros es que siga la política tradicional con el famoso acarreo. Ramón Ávila de PPT. La violencia que se podría suscitar el día de las elecciones a raíz del propio acarreo u otras cuestiones que se puedan dar. Emerson García de Todos. Yo creo que cómo va a manejar el Tribunal Supremo Electoral el voto nulo en cuanto a los porcentajes para mayorías y aplicar el método de Hont. El mapa de conflictividad nos da un país sumamente complicado el día de las elecciones, con lugares con riesgo muy alto, muy pocos lugares con riesgo bajo. Creo que los contamos con los dedos, 3 creo yo, si mucho he logrado ver. Pero en este sentido, primero Pedro Catalán de Avanza, ¿cree usted de que lo que han hecho los magistrados junto a las autoridades de gobernación es suficiente en cuanto a planes? Porque entiendo que los mapas de conflictividad no cuadran tampoco en cuanto a lo que tiene la policía, en cuanto a lo que tiene el tribunal. ¿Cómo ven este tema desde Avanza? Definitivamente no hay ninguna concordancia, ni siquiera con lo que nosotros como partidos políticos tenemos, porque nosotros lo vivimos a diario al asistir a las diferentes comunidades.
creo que no es suficiente lo que han hecho, hay que hacer un trabajo más de concientización. La población, cuando no sale como ellos quieren, actúan violentamente quemando urnas, y eso es un gran riesgo. Ramón Ávila, del PPT. Yo creo que en esta oportunidad hay muchos candidatos a la alcaldía, diputaciones, que hoy se vieron en la necesidad de tener que ir a caminar y a recorrer aldeas y a caminar calles, y eso le da una pauta más que todo al alcalde para poder considerar y poder creer que él es el favorito de la población. Ahora, los resultados estos creo que podrían ser contraproducentes. En tal cuestión no se pueda obtener por parte de cada alcalde el resultado que él cree, y creo que estoy completamente de acuerdo con Pedro, que si la población no está conforme, es la población la que en ciertos lugares se va a rebelar, y lógicamente creo que no va a tener el alcance los protocolos que puedan estar establecidos hasta este momento. Emerson García, de Todos. Bueno, yo creo que es necesario volver a tocar el punto que hablábamos al inicio. Van contra el tiempo el Tribunal Supremo Electoral. Recién vimos que se instaló la mesa de seguridad junto con el Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Gobernación, Defensa. Creo que tarde también otra vez. O sea, creo que el resultado de que los mapas ni siquiera coincidan y que no estén seguros de cuáles son los lugares de más conflictividad se debió también a que lo hicieron demasiado tarde. Pedro, ¿cambió algo en el momento en que Julio Solórzano llega a la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, o los problemas se siguen suscitando? Yo creo que los de fondo siguen suscitándose. Cambiaron algunas cuestiones de forma, ¿verdad? O sea, un poquito más de orden, que sea el secretario el que nos dé la palabra, cuestiones que a la larga no vienen a repercutir en una mejor realización del proyecto. Ramón, ¿cambió algo con la llegada de Pedro? ¿Con la llegada de Julio Solórzano? Yo siento que no, ni de forma ni de fondo. Siento que, repito, como es el primer experimento con esta modificación de la ley, pues están improvisando realmente las decisiones que se están tomando, y eso es recurrente en cada reunión, porque cada vez que tienen la oportunidad cambian las reglas de juego y no le dan solución a los planteamientos que se hacen. Emerson, ¿cambió algo? Yo creería que sí hay que tomar en cuenta que Julio Solórzano es el que más experiencia tiene en el tema electoral. Sin embargo, lo decía anteriormente, creo que... Él es la cabeza del día de las elecciones, o sea, sí, definitivamente. La presidencia le quedó en el mejor momento de un proceso electoral. Es el que más conoce de los procesos electorales, más de 25 años estar en el Tribunal Supremo Electoral. Creo que faltó en el tema de decisiones porque, repito, quiso quedar bien con todos, y eso no se puede. Bueno, a ver, si alguien me dijo dentro del Tribunal Supremo Electoral, bueno, no va a revelar la fuente, pero me lo comentó y me pareció muy acertado el comentario, y me dijo, si Julio Solórzano no saca esto adelante, ninguno de los magistrados puede. ¿A ustedes les preocupa eso? Emerson, ¿a ustedes les preocupa el hecho de que ni Julio Solórzano está logrando sacar esto adelante? Sí, definitivamente, en concordancia con lo que te acabo de mencionar. Sí esperábamos que por la experiencia que tiene tomara las decisiones acertadas, correctas, y no dudo que lo haya pensado y no dudo que las tenga en la mano, pero al final no las aplica, y entonces de nada sirve la buena y la gran trayectoria que tiene en el ámbito electoral si no se toman las decisiones correctas, aunque no se quede bien con todo el mundo. Ramón Ávila, del PPT, ¿usted esperaba que esto diera un vuelco por completo el día que él tomó la presidencia? Bueno, nosotros como Productividad y Trabajo no queremos cambiar las reglas. Con Julio Solórzano, capacidad, experiencia, honorabilidad, todas las virtudes que alguien pueda tener, que sería el indicado. Pero quiero retomar esto, es el primer experimento con la modificación de la ley. O sea, por mucha experiencia que se tenga, es la primera oportunidad que se está dando con esta reforma de la ley, y eso creo que ha sido lo que ha dado un poquito de contraproducente en el actual proceso. Cierro con usted, Pedro. Sí, realmente nosotros sí esperábamos un cambio un poquito más drástico por la experiencia que él tiene. Mencionaba las cualidades que también son intrínsecas de él, la honradez, la responsabilidad, pero creo que aparte de que es una ley que se está experimentando, también entra en conjunto lo que es el resto de magistrados, porque son decisiones colegiadas. De verdad, él, cierto, en un empate tendría voto doble, pero no creo que hayan empates en las resoluciones internas. Y algo también importante de mencionar es el voto en el extranjero, que él lo ha estado manejando de buena forma. Lo único que nos queda es realmente qué va a pasar, ¿verdad? Porque ahora la última noticia es que va a ser presencial, ¿verdad? Entonces esperábamos de que la tecnología se aplicara, que fuera un voto electrónico, para empezar innovando y empezar a transformar nuestro sistema. Emerson García, ¿y qué opina usted acerca del voto en el extranjero? Bueno,
Yo lo decía en otro espacio, yo creo que ahí se legisló por quedar bien con la gente, creo que era una solicitud de la plaza, dicen, les gusta decir a los señores, creo que no se va a lograr el objetivo. La última vez vi quiénes eran las personas que podían votar para estas elecciones, que por cierto solo es por presidente y vicepresidente, y no llegaba a 65,000, es decir, sabemos todos cuántos connacionales están fuera del país, especialmente en Estados Unidos, y tomando en cuenta que va a haber 65,000 y cuántos van a votar de esos 65,000, creo que fue totalmente intrascendente, y el gasto siempre es alto. Ramón Ávila, del PPT. Nosotros consideramos realmente que no se maduró la idea, no se maduró el proyecto y que esto parece un mortinato, parece un bebé que no van a hacer y ya se está visualizando. La cantidad como lo puedo retomar no es significativa, tomando en consideración lo que genera el gasto y lo que se va a dar. Pedro Catalán, el voto en el extranjero. Sí, yo creo que también faltó un poco más de motivación y de conocimiento a los hermanos que están en el extranjero, ya que para mí va a haber un gran abstencionismo, o sea, se espera esa cantidad que mencionaba Emerson, pero a la larga movilizarse, las distancias ya son demasiado largas, o sea, el éxito del voto en Norteamérica es que es electrónico y lo hacen desde sus hogares. Acá, tener que movilizarse a un consulado para ir a emitir un voto solo por un binomio, creo que el Nacional va a decir mejor me quedo cómodo y que sean los que están allá lo que decidan. Entonces para mí va a haber un abstencionismo en el norte. Diferentes preguntas para cada uno. Empiezo por Emerson García de Todos. ¿Cuál es la dirección que desde su punto de vista más problemas tiene en este momento en el Tribunal Supremo Electoral y la que más riesgo está poniendo las elecciones del 16 de junio? La que usted diga, aquí hay un problema, el registro de ciudadanos, no sé cuál. Yo te diría que la unidad de fiscalización. Siento que no tomaron el control, están causando muchos problemas internos a los partidos políticos y esto se ve reflejado entonces después en posibles hallazgos que ni siquiera tienen fundamento. Yo creo que es la unidad de fiscalización. Para Ramón Ávila del PPT, en este momento clave en el tema logístico, ¿ustedes hay algo donde todavía digan no me siento seguro en el traslado de las papeletas? ¿Cómo ven el tema de la impresión de papeletas? ¿Todavía hay dudas en cuanto a esto? ¿Y qué distritos faltan por resolver? ¿Y qué le pedirían ustedes a los magistrados en el sentido logístico de estas elecciones? Bueno, a estas alturas tengo que retomar el tema de las papeletas. Nos dicen la semana pasada pueden ir a fiscalizar a las empresas que van a hacer las papeletas, y ayer nos enteramos que las papeletas ya habían sido trasladadas al Parque de la Industria. Entonces prácticamente yo creo que lo que tendríamos que pedir todos son cuentas claras, que ya realmente el Tribunal Supremo Electoral sea transparente. Al proceso y a la gente que se está postulando se le está pidiendo que empecemos a ser transparentes, pero ¿cómo vamos a ser transparentes si la institución encargada de dar esa transparencia o dar el ejemplo, por lo menos en materia electoral, no lo hace? Entonces sí pediríamos transparencia y que los requerimientos de los fiscales que se cumplan, porque realmente somos la voz de los partidos políticos y los que estamos pidiendo a voces altas el que este proceso, que ya se ve un poquito difícil, pues lógicamente llegue a buen puerto. Pedro Catalán, de Avanza. Hace algunas semanas, cuando platicaba con algunos fiscales, me decían, no nos han entregado las credenciales. No sabemos si los candidatos van o no van, tenemos un problema serio con el tema de las credenciales. ¿Ustedes como partido tienen problemas todavía con esto? No, ya solventamos la semana pasada las últimas de una municipalidad que estaba pendiente y de un distrito electoral de diputados. Pero sí, a nivel general yo creo que los tuvimos en el transcurso del camino, porque salir a hacer propaganda con 15, 20 días de anterioridad es totalmente fuera de orden, ya que en los lugares cuando habían foros te decían tienes credencial, puedes participar, no tienes, disculpa, quédate fuera. Entonces muchos de nuestros candidatos no pudieron participar en los foros en sus departamentos, derivados de la falta de la credencial. Les repito, deberían de planificar de mejor forma la entrega de los documentos con tiempos más específicos para evitar estas contradicciones. Y algo importante, solo me robo 30 segundos. Sí. Cuando uno lee Tribunal Supremo Electoral, al ver la palabra Supremo quiere decir no hay nadie arriba de él. Pero acá todo el mundo opina, todo el mundo decide y las decisiones no las están tomando en el momento preciso y por ellos. Yo los invito al tribunal, tienen 10 días todavía para tomar decisiones, que las hagan apegadas a la ley, que apliquen el principio de igualdad para que tratemos de minimizar
los problemas que se puedan suscitar el día 16. Les pido que se pongan en este escenario, un escenario hipotético, aunque hipotético creo que no tendrán nada, porque así va a ser la última reunión de fiscales con magistrados. Quiero que se pongan en ese día y que ustedes me resuman lo que le dirían a los magistrados en cuanto a dudas que todavía tienen, que me lo resuman lo más posible. Y imagínense que quien nos está escuchando en este momento, nuestra audiencia se vuelven los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué le dirían ustedes a los magistrados en esa última reunión que van a tener entre fiscales y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Inicio por Emerson García, a todos. Bueno, yo les diría primero, lamentable que una actuación que pudo haber trascendido y pasado a la historia como buena, por no decir excelente en estas elecciones, y poder hablar bien de ellos y poder después decir se hizo un buen trabajo, terminó hecho un fiasco. ¿Y qué les diría además de eso? Decirles, bueno, todavía quedan unos días, tomen las decisiones correctas. Hay ciudadanos que están inscritos que no deberían de estarlo, candidatos a la presidencia, y hay ciudadanos que tienen cancelada su inscripción y siguen haciendo campaña y el tribunal no hace nada. Entonces están todavía a tiempo de terminar con esa pasividad, tomar acciones positivas y dejen de tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Ramón Ávila, ¿qué le diría usted a los magistrados? Creo que les diría que lógicamente la historia la hacen los actos trascendentales. Creo que se dé el resultado que se dé, van a pasar a la historia con esta modificación de la ley, insisto, pero que todavía están a tiempo para hacerlo, que todavía el Tribunal Supremo Electoral no ha sido esa institución moralmente aceptable por el ciudadano guatemalteco y que hasta la fecha todavía existen muchas dudas. Me uno, creo, a la petición de decirles que todavía están a unos días de poder tomar las decisiones que sean en beneficio de la ciudadanía, porque acá en Guatemala tenemos una integralidad de instituciones que deben de converger para ese mejor resultado, y si ellos, que son los principales en este momento basados en el procedimiento electoral, no dan ese ejemplo y no dan esa luz, creo que va a ser difícil que la población pueda enderezar esto. Esa sí, poca credibilidad que existe a la clase política en Guatemala, indudablemente incluye a ese Tribunal Supremo Electoral. Pedro Catalán, de Avanza. Bueno, yo seguiría haciendo preguntas, que ha sido mi característica durante el accionar como fiscal, decirles qué pasó con mi fiscal informático. O sea, los felicitamos porque por primera vez nos autorizaron a usar un fiscal informático, pero a la presente fecha no me han dado la autorización, la credencial o lo que nos quieran dar para que él empiece a trabajar de la mano con el director de informática. Uno trata de preguntar y le dice, mire, voy a ver cómo va y le aviso de su trámite. El día jueves pasado lo hice y sigo esperando la llamada del señor director de informática para que me diga que mi fiscal informático está inscrito. Y eso es vital para este nuevo proceso electoral. Ya que hubieron tantas limitaciones, queremos tener la certeza de lo que se está trabajando en una computadora sea de beneficio para todos los partidos políticos y no para uno que ya está predestinado. Hace 8 años me lo negaron, me dijeron no está pasando nada, no hay problemas en el sistema. Había problemas en el sistema. Y lo denunciamos, nosotros lo dijimos antes, porque no lo dijo el director de informática. Y hace 8 años se dieron problemas. Hace 4 años, de nuevo, se los dijimos, hay problemas otra vez en la transmisión de datos. Nos dijeron que no, volvimos a demostrar que habían ciertos problemas. El día de las elecciones, la noche de las elecciones, el tema informático es clave. Es el momento en el que todos estamos esperando los resultados, y si algo falla en esa transmisión de datos, si algo falla en esa entrega de resultados, todo empieza a generar duda. Sin embargo, creo hasta el momento de que las juntas receptoras de votos blindan este proceso, y creo que esa es una garantía para el proceso como tal. Alguien me decía, ¿podrá haber alguna falla en el proceso antes de las elecciones? Pero el día de las elecciones las juntas receptoras de votos tratan de que esto salga a cabalidad, y son guatemaltecos que ponen su tiempo para garantizar estas elecciones. Gracias a ustedes por participar, y no me puedo despedir sin esto. Primero hacerles 2 preguntas que les pido una respuesta muy rápida por el tema del tiempo. Pero la primera, ¿pensaron en algún momento, y solo les pido un sí, un no, y una explicación muy rápida, pero ¿pensaron en algún momento que entre partidos políticos, entre fiscales, iba a haber tan buena relación y tantos acuerdos como para decir que todo el mundo tenga las mismas dudas, que todo el mundo se apoye? ¿Pensó esto, Emerson? Sinceramente, a este nivel de empatía creo que nunca lo pensé. Ramón. No, y más que todo creo que lo que unificó también, creo que fue tanta judicialización de la política.
Pedro. Yo sí, porque tuve la oportunidad de estar en formación fuera del país, impulsando el principio de la fraternidad, y a través de este principio se logran alcanzar estos acuerdos entre políticos. ¿Ustedes creerían si esta mecánica se diera en el Congreso de la República, el país sería otro? Sí, y definitivamente no solo quiero pensar, estoy seguro que así será esta 9ª legislatura. Ramón. Bueno, yo quiero agregar rápido, el Congreso está colapsado, entonces creo que es una esperanza para la gente llevar nuevos perfiles que tengan un poquito más de conciliación y menos intereses personales. Pedro. Yo tengo la fe que así va a ser. Creo en los nuevos políticos que están incursionando, no solo de mi partido, de todos los partidos. Y hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos y creo que va a haber una muy buena legislatura para el próximo periodo. No les voy a mentir, había perdido la esperanza. Pero ver las conversaciones que han tenido los fiscales y ver que sí se pueden lograr acuerdos, me hace pensar de que algún día las agrupaciones políticas, y esperemos que este ejercicio les haya servido, tengan la madurez para entender de que si por 4 años ponen el país por delante de sus intereses personales e intereses partidarios, este país cambia en 4 años. Pero depende de ustedes como agrupaciones políticas. Gracias por haber estado con nosotros, muy amables. Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos el cierre del informativo, mucha información más que tenemos que platicar. Y quería cerrar con esa reflexión, porque de verdad, si por 4 años se preocuparan primero por la agenda de país, los partidos políticos y quienes están en el Congreso de la República, otra historia nos contaríamos en Guatemala. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.